Buenas a todos, bienvenidos a un especial de Winterfell. Ya tocaba ir refrescando estos especiales sobre sectoriales, genéricos y demás, sobre todo con los cambios que hubo a los Fireteam, que es algo que, bueno, nos hemos demorado bastante, pero en breve iremos sacando. Lo que pasa que, bueno, en el caso de Winter y demás, quería rodarlo bastante para que no fuera simplemente un Theory Infinity y tener una base después de haber jugado las cosas. Dicho por delante, vamos a empezar hablando de Winter, de lo que es Winterfell, ¿vale? Para que cualquier jugador, digamos, pueda seguir el ritmo, o sea, cualquiera que esté interesado y vea esto, escuche esto, pueda decir, vale, quiero saber sobre Winter y luego, pues, comentar un poco más las reglas. Vamos a empezar, como siempre, por las tropas. Y luego ya repasaremos Fireteam, características en concreto del sectorial y demás. Pues nada, empezamos mirando el Army. Como siempre, ya sabéis que a mí me gusta ordenarlo por infantería, por tipo de tropa. Infantería ligera, IM, IP. Así que empezamos por las ILs. Pues nada, la primera que encontramos es depende de cómo lo tengamos ordenado, el cazabestias. Es una adición que vino, de hecho, justo con el cambio de los enlaces. Le añade un puntito bastante interesante a Winter, porque bueno, le da una opción de minador en el despliegue que ayuda bastante. Y luego tiene una opción más de despliegue un poco avanzado, ¿no? De media mesa o demás. Bueno, despliegue avanzado, ¿no? Por lo menos tener algo más allá de la media mesa. Entonces es una buena adición a Winter. El cazabestias Panoco, ya sabéis que cada cazabestias tiene algún detallito. Pero a nivel de atributos y demás no cambia. Pues el movimiento típico 10-10, CC21, aquí empieza a ponerse interesante. CD11, no me voy a entretener tampoco en leer todos y cada uno de los perfiles, ¿vale? Para eso está el Army. Pero bueno, decir que es una adición bastante defensiva que añade potencia a Winter. Eso sí, es una tropa irregular. Es relativamente competente en combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Porque tiene guerrero nato, con lo cual ya anula ciertas cosas. Y como detalle, va equipado en la versión minadora que despliega en la zona de despliegue con lanzallamas pesado y Panzerfaust. Para mí es lo más interesante al final, es como un pulso flash de remoto, porque también tiene mimetismo, pero que en vez de disparar pulso flash, dispara Panzerfaust y tiene arma de plantilla. Y aparte de colocar la mina. Y luego hay varias opciones de despliegue en media mesa por 15 puntos. No tiene ninguno de ellos opción minadora, aunque sí que tienen minas. Y bueno, la diferencia es que cambian lanzallamas pesado y arco táctico por lanzallamas pesado Panzerfaust y hay una opción con más una ráfaga de lanzallamas. Luego tenemos a Agnes Ferreira, que básicamente es una tropa de bajo CD, es como un fusilero cutre con arma de plantilla. Lo bueno que tiene, sexto sentido también, y que es Wilcar. Enlaza en cualquier Fireteam. Al final, ese es el puntillo que tiene. Por 14 puntos, te completa bastante. Tiene armas de corta, su fusil nanopulser y poco más. Richard Quinn, otro Wilcar, otra tropa que puede enlazar con cualquier cosa. Otro fusilero así especial. Eh, a destacar, bueno, que tiene visor, que es observador de artillería y que tiene S13. Y va equipado con un fusil de precisión shock. Y para pulsar botones tiene voluntad 13, así que tampoco va mal por unos 20 y poco puntos. Fusileros, la base de las listas de Winterfell. Todos sabemos, el fusilero es la típica tropa base que tiene acceso a armas pesadas, lanzamisiles, HMG, fusil de francotirador, incluso lanzagranadas, opciones de suelo de artillería, sanitario, hacker, en fin, y opción de teniente. Normalmente tiene un coste entre 10 y 18 puntos. Ahí van variando dependiendo de las opciones que tienen. Típico, ya sabéis, el sanitario, pues 2 puntos más. El hacker, 5 puntillos más. Y poco más. Al final son el core de la mayoría de los enlaces de Winterfell. Y bueno, ahora nos encontramos con el Karhu, que para mí es como el icono de Winterfell. Es la razón para jugar este sectorial, básicamente. Es una tropa muy polivalente porque te permite
También hay wildcard, enlaza en cualquier sitio. No deja de ser una tropa de una herida, pero tiene C13, tiene visor, tiene mimetismo, tiene movimiento 15-5, trepar plus o oficial, tiene un montón de cosas. Eso lo hace bastante bueno. Y luego tiene unos perfiles especialistas entre ingeniero y sanitario, que no están mal. El perfil básico, que lleva fusil multi, lleva blitzen, tiene minas AP o tiene Marat, lo que quieras. Y luego ya está el perfil estrella, que es el Carju con Feuerbach más una ráfaga. Eso significa que es un Feuerbach de ráfaga 3 en turno activo por él solo, en una tropa de movimiento 15 con Trepar Plus, o si va enlazado, ráfaga 4. Cuidado, ¿no? Es una tropa muy potente en activo, muy potente, que además el hecho de tener suboficial le permite tener órdenes, aporta un poquito de órdenes a Winter, que no le va mal, eso sí. El coste de esta tropa va por encima va básicamente entre los 26 y los 35 puntos, así que para ser tropas de una herida no son nada baratas. Una mala tirada, una mala plantilla y te los tumban. El maquinista. El maquinista en Winterford es bastante interesante en su versión maquinista de Winter, porque bueno, básicamente enlaza con Nises cuando tiene esta opción y bueno, poquito más, ¿no? Pero como gana mimetismo y terreno total, pues se agradece hacia esos últimos turnos. No obstante, si no queremos enlazarlo y demás, tenemos la opción clásica de maquinista. Ya sabéis, maquinista es el ingeniero de Panoceania, con su fusil combi, su carga y su gizmo kit. Un rasgo característico CD11, o sea, CD12, voluntad 12. También tenemos acceso en Winterford a los Curators, que es el ingeniero que vino con el reward de órdenes militares, bueno, con el último ajuste de órdenes militares. No deja de ser un ingeniero más, pero en mi opinión, por lo que cuesta, vale 17 puntos, teniendo acceso al maquinista Winter, que por 18 gana mimetismo, o teniendo acceso a los Carju con ingeniero, es un perfil que sinceramente no le veo uso. No voy a engañar. O sea, la miniatura es chula, pero lo que es el perfil no te aporta nada que no tengas ya en otros perfiles. Al final tiene la misma voluntad que el ingeniero básico y por ganar minas AP y tropa religiosa, bueno, e inmunidad shock, no te va a merecer la pena meter esos 2 puntos. Al final hay que tener en cuenta que 18 puntos vale el que tiene mimetismo y enlaza, o 15 puntos más 3 de un palbot el que no enlaza, que son 18 versus a 17. Este perfil, bueno, ahí está. Los Noken son una de las pocas opciones de despliegue avanzado que tiene Winter. Tiene solamente despliegue avanzado y mimetismo -6. Lo miras, el perfil normal, su típico CD12, voluntad 13, que para Sepanoco no está mal, blindaje 2, PB3, para tropas que empiezan en media mesa no está nada mal. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que son entre 24 y 30 puntos y sufren mucho contra el resto de batidores del enemigo, porque si bien tienen el mismo tipo -6, que uno pensaría que tiene que rendir, que es lo que pasa, que hoy día casi cualquier batidor baratuno lleva escopeta. Entonces, con física 10, esta gente sufre muchísimo. Tampoco tienes una cantidad de tropas en media mesa que te permita apoyarlos y defenderlos correctamente. Entonces, pues cuesta meterlos en la lista. Lo que pasa es que son, lo que digo, de las pocas opciones que hay de media mesa. Dicho esto, bueno, perfiles así como interesantes. Hay perfil de minador, que bueno, se deja jugar. Perfil de hacker asesino, tampoco está mal. Perfil de hacker normal, por 0,5 de cap y 30 puntos. Perfil de Spitfire, tampoco va mal. Observador de artillería, bueno. Y uno normal, que es el más barato, que va con escopeta y lleva visor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú ves estos perfiles dices, oye, pues no están mal, pero justamente tienen el problema que hablaba antes. Van a estar avanzados, van a ser muy vulnerables a cualquier batidor enemigo. Como lleva escopeta, el intercambio le va a salir casi siempre a cuenta porque tú vas a ser más caro que él.
Y no solo eso, sino que además, cuando estás jugando a las versiones de hacker, al no tener modo marcador, cualquier hacker enemigo asesino te tira un pitcher al lado y te revienta. Porque tampoco es que tengan un PV súper alto. Entonces, se quedan bastante, bueno, marginales. Para algunas misiones y demás, no sería raro meter uno o dos, un hacker asesino y un minador, o alguna combinación de ellas, pero son tropas que tienes que tener muy claro que vas a sufrir como no vayas primero y como la mesa no acompañe, porque entonces no tienes dónde meterlos. Octavia, bueno, el perfil, ya sabéis, este que apareció de hecho, con el Calfron, cuando apareció Winter versus Estandarte Blanco. Bueno, es un perfil curioso, no deja de ser una tropa solitaria con tenaz C12 y un lanzamisiles que pega 2 tiros. Dentro de Winter, por 28 puntos que vale, no termino de verle, no tiene tampoco sinergias a nivel de enlace y demás, pero como una opción para algunas partidas sorpresivas y querer usarla en activo puede ser interesante. Pero en general, creo que por 28 puntos hay otras opciones más interesantes que además también por 1,5 de CAR, ¿no? Shona Carano. Bueno, básicamente es un especialista en CC. Es de las mejores tropas en CC, pensando en hacer daño. Aquí recordamos que el CC en Infinity es bastante aleatorio. Tú sumas muchos bonos, porque ponen artes marciales, el exceso de CC, porque tiene 23, lo que tú quieras, pero sigue siendo un dado contra un dado, ¿vale? Para mí es una tropa que más allá de lanzarla en CC, porque recordemos que esta señora pega explosivo con AP y daño 18. O sea, cualquier cosa que le entre el tiro, o en este caso el golpe, lo más seguro es que lo volatilice. Así que está muy bien. El único problema que tiene en Winter es que tiene que llegar desde la zona de despliegue hasta lo que quieras matar y eso cuesta. No hay humo, no hay una serie de cosas. Pero bueno, también el Wilcar enlaza con cualquier cosa. Así que ahí está. Y, oye, no deja de ser una tropa que como tiene habilidades de combate cuerpo a cuerpo, esquiva bastantes armas de corta, CD11. De hecho, aquí no sé si os dais cuenta de que hay bastantes perfiles para ser Panoceania que tienen CD11. Está Shona, está Agnes, en fin, es curioso, ¿no? Pero de hecho, tiene su fusil, nanopulser, pulso flash para defenderse un poquito a largas. No deja de tener voluntad 13, tampoco está mal. Pero bueno, su principal virtud es que tiene bonificadores a esquivar, tanto a la tirada como al movimiento, y entonces genera como una zona de peligro y es bastante útil a nivel defensivo. El Traumadoc, bueno, el médico clásico de Panoceania, no tiene más. CD12, voluntad 12 y habilidad de médico por 14 puntillos. Aquí, bueno, hay un tema y es con la edición de N4, como el sanitario enlazado pega ráfaga 2 y tira contra físicas, y con que entre una de las dos tiradas ya curas. En general creo que ha dejado a los médicos en un lugar relativamente malo, por mucho que repitas con el token de mando. Pero bueno, al final ahí está. Si estás jugando, por ejemplo, un Core y un Harris, pues te quedan como dos huecos en la lista. Pues si te entra, no deja de ser un especialista que puede ir con Palbot, además, para poder hacer las cosas en remoto y hacer sus cosillas de médico desde lejos. Y es un poco más seguro que el Medikit, por mucho que se lancen 2 tiros y demás, porque al final son menos tiradas que haces, con lo cual, y puedes repetir con los tokens de mando. Así que no deja de ser una opción. El Warcore. Ya sabemos todo que el Warcore es una tropa irregular, pero bueno, es una hora súper barata y súper eficaz. Al final, por 3 puntos, un pulso flash de voluntad 13, que hace tirar 2 tiradas al enemigo, pues ya apaña. Los Chaxa Long Arms. Aquí, sinceramente, un perfil que no termino de ver en Winter. Tiene un coste relativamente caro, 22-30 puntos. Sí, que te añade pues, opción de MK12 por 25 puntos, lanzamisiles por 25 puntos, el cañón portátil automático también por 30 puntos. C12 no están mal, tienen bioinmunidad. Bueno, bioinmunidad con PV0, blindaje 3, bueno, pues vale.
Ataque CD más 1 al daño, no está mal, o sea, no deja de ser un lanzamisiles de daño 15 con plantilla o un MK12 de daño 16, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el gran problema de esta gente? Bueno, que aunque enlaza y demás, están en Winter y en Winter tienes perfiles como el cargo. Entonces, se quedan bastante cortos en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, yo no termino de verlos. No obstante, por ejemplo, el del MK12, cuando veamos los enlaces y demás, creo que sí puede tener un pase. Uma Sorensen. Bueno, Uma Sorensen es un perfil que, de hecho, con el último ajuste de los enlaces y demás, recibió una rebaja en puntos a sus dos perfiles. Es verdad que perdió cosas porque antes llevaba su fusil combi breaker, 1000 cosas, y eso la encarecía bastante. El perfil se ha dividido en dos. Ahora tenemos el perfil con despliegue avanzado y su fusil más una ráfaga y mina SM, que no está nada mal, por 30 puntillos. ¿Qué es lo que le ocurría? Que se quedaba muy sola, pero lo que se quedaba muy sola antes desplegando. Ahora, bueno, tienes el cazabestias y has acompañado, por ejemplo, con un Noken minador, pues ya tienes 3 personas fuera de la zona de despliegue. Te permite un poquito más que Winter juegue fuera de la zona de despliegue, que no está mal. No obstante, siguen siendo 30 puntos, que tiene mucha movilidad, ciertamente, porque tiene Trepar Plus, recordemos. Tiene blindaje 3, PB3. Tiene además SIM, con lo cual puede jugar a hacer algunos objetivos de estos de IM y es operativo especialista, con lo cual puede pulsar botones. Hasta aquí, bastante bien. Ahora, el arma de cortas que lleva y el tener una única herida, aunque tiene movilidad y demás, ocurre mucho lo típico, que no te quieres acercar a las plantillas porque el intercambio te va a salir caro. Y ya tienes entonces que estar jugando en el rango de más de 20 del subfusil. Si le estás disparando algo sin mimetismo, vas a 10. Como quieras dispararle algo con mimetismo, hablando de que tenga cobertura, ya vas a 7. Entonces empieza a ser complicado según qué enfrentamiento. O sea, el enfrentamiento en media mesa lo tiene no tan fácil como pueda parecer a priori. Ahora, si consigues pillar sin cobertura y demás, bien. Pero ya te digo, en mi experiencia, este perfil se ha trancado muchas veces con las plantillas del enemigo. Porque tienes que disparar desde más allá del rango bueno de tu arma, que hace que sufra. Más cositas. El perfil no infiltrado. Es una opción de teniente, lo que pasa es que se va también a los 27 puntos, que va con fusil combi breaker. Bastante interesante, con más 1 de daño, con lo cual es daño 14 contra PB. No es un teniente barato, pero en algunas listas cuadra bastante bien. Recordemos además que Uma también es Wilcar, con lo cual puede enlazar con quien quieras dentro del sectorial. Y oye, es un teniente de voluntad 13. Algo mejora con respecto a lo que es el C2, la voluntad 12 Panoka. También para pulsar los botones. Sigue siendo operativo especialista cuando es teniente. Entonces, como un teniente un poco más resistente que un fusilero normal, tiene C13, mimetismo y demás, pues se deja querer. Y luego tiene movilidad. En el último turno, el que pegue 4 tiros de fusil combi, pues no va nada mal, ¿eh? Es simplemente verlo. Lo que no te va a entrar siempre en todas las listas, porque al final la diferencia entre el fusilero básico y ella son 17 puntos. El enfermero de San Lázaro, otra tropa que, bueno, tiene su qué, porque no va a entrar en los mismos enlaces que otras tropas, pero es un médico caro. Le pasa un poco como al Curator, por así decirlo. Acción, que bueno, lleva C13. Aquí tenemos un poco con la tónica, ¿no? Hay tropas de C11, no están pensadas principalmente para disparar. Las tropas de C12 clásicas de Pano, y luego a partir de ahí casi todo tiene un CD 13 que no está nada mal, ¿no? Y bueno, el enfermero, pues fusil combi o escopeta, lo que queráis, escopeta de abordaje. Lo que pasa es que son 25 puntillos. Tienes que ver un poco con quién lo vas a meter en el enlace y demás. Para mi gusto, le pasa un poco como al Curator. Se queda corto en ocasiones. Es como demasiado caro. O sea, no llega a ser ni demasiado barato ni demasiado bueno para que justificarte los puntos que estás metiendo. Al final, lo que hablábamos, ¿no? Un médico contra un sanitario, pues si el sanitario va enlazado se queda un poco corto. Recordemos, por ejemplo, que el sanitario
Carhu, que tiene muchas más ventajas y al final para pulsar botones las va a pulsar prácticamente igual. Coño, pues eso me parece que 2 puntos. Y además es Wildcard y aparte es suboficial. Tiene como una competencia bastante dura dentro del sectorial. Las Nises. Las Nises son la tropa que debería de ser como el referente, ¿no? de Winter. Y se quedaron muy diluidas. Sí que es cierto que fueron una tropa que le hizo mucho daño el que saliera el Kamau antes que ellas. Eh, Sufre el síndrome de la IM en esta edición de N4 y es que generalmente casi todas las IMs tienden a ser relativamente caras. A nivel de enlaces tienen opciones interesantes, pero ¿qué es lo que le ocurre? Que tiene casi todos los perfiles tienen mucha competencia con otros perfiles que son más ajustados o proporcionan una serie de ventajas que es más fácil sacarle partido durante el juego. Sí que es cierto que no deja de ser un visor 2 con mimetismo -3 y CD13, así que nada mal. Para mi gusto, al final, ¿qué es lo que ocurre? De todas las opciones que hay opción con fusil combi y escopeta ligera. Es algo bastante clásico en las IM panocas, el tener acceso a esta combinación que solemos estar acostumbrados a ver en hackies. Opción de sanitario, opción de hacker. Un hacker sin PV que vale 30 y pico puntos, yo no lo veo. Y que empieza además en tu zona de la mesa. Para mí es un perfil que sobra. El perfil de teniente me duele mucho que sea uno de cap, la verdad. Creo que si no costara ese uno de cap, se verían más enlaces grandes de Nises. Y bueno, tenemos dos perfiles que son interesantes para mi gusto, que al final son los que llaman las armas gordas, que es el francotirador multi o la HMG. Principalmente me decanto más por la HMG, porque al no poder hacer un core puro, el tener ráfaga 2 no es tan óptimo a la hora de orar, ¿vale? Entonces, si te está yendo a un core puro de Nises, se te van los puntos, pues te vas a más de 150 puntos en la mayoría de los casos, con lo cual te deja el resto de la lista muy colgado. Así que al final, yo creo que lo que mola de las Nises es poder hacer un Harris con un HMG de ráfaga 5, C13 mimetismo visor 2. Gunnar. Gunnar básicamente es una tropa relativamente buena en combate cuerpo a cuerpo, otra más. Tiene un CD bastante bueno, tiene una chapa relativamente buena, tiene sentido táctico, añade una orden más y también es Wildcard. Al final es una tropa muy polivalente, puede hacer un montón de cosas, pero no hace nada especialmente bien. No es el mejor disparando, no es el mejor en CC, no es el mejor pulsando botones. Tienes esa opción, pero hace que se vaya la tropa de pronto a 34 puntos. Para mí es un perfil que es demasiado caro para lo que hace. O sea, debería ser más barato. Esto es una opinión personal. No obstante, sigue entrando en las listas porque te da una orden más. Te genera ese punto de defensa al estilo Shona. Nadie quiere estar cerca de este señor. Y además te da la opción de pulsar botones. Así que, oye, y tiene movilidad. No deja de ser un tío con Trepar Plus que se deja querer a veces, ¿no? Los Vargar. Los Vargar son otra IM con albedo. C13, como suele ser lo clásico en Winter, blindaje 3 y PV3. Al final, hay bastantes tropas en Winter IMs con chapa 3, que no está nada mal. El Vargar, oye, es una tropa con vale entre 25 y 30 puntos, la que está bastante ajustado, pero no enlaza nada más que consigo mismo y orcos. Con lo cual, son enlaces que salen relativamente caros. Además, ni siquiera puedes hacer, si mal no recuerdo, luego lo veremos, enlaces puros con ellos. Así que se queda un poco corto. Tienes perfiles que son sobre el papel, sobre la mesa, son interesantes. Soldados de artillería con lanzacohetes pesado y escopeta ligera, por 25 puntos, 1,5 de cap, no está nada mal. El mismo básico, fusil combi lanzallamas. Hay otro observador de artillería básico con su lanzallamas y su pulso flash. Uno de ataque triangulado con un Will Parrot. Un Spitfire y un fusil de precisión K1 con mina shock y además que es minador. Este perfil me parece bastante interesante, además bajó a 0 de cap, porque antiguamente costaba, si mal no recuerdo, 1 y lo movieron a 0,5 y luego a 0. Ahora se deja querer,
por así decirlo. Es una tropa que tiene super salto, ¿vale? Con lo cual tienes relativamente movilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que como le pasa al enlace de Nises, es un enlace relativamente caro para lo que te aporta. Llevan armas relativamente cortas, con lo cual le cuesta sacarle partido al albedo. Pero bueno, no obstante, para jugar un poco con uno o dos y añadir otro wildcard, por ejemplo, el Vargar con Shona y Agnes, por ejemplo, te hace un enlace relativamente adecuado, un Harris, pues oye, fusil de precisión K1, 4 tiros, se deja creer, ¿no? Al final entra en algunas listas y te añade un vector de ataque a otras tropas. Bueno, si le estás disparando algo con visor, pues oye, lo pones un umbrete. Y ya pasamos a las IPs. La primera que nos encontramos es el Void. Con el cambio de enlaces y demás, ha ganado puntos, ha mejorado. Pero sí que es cierto que sigue siendo una IP que vale 47 puntos en sus dos versiones, con MK12 o lanzamisiles. Que sí, más una ráfaga, lo cual hace el lanzamisiles enlazando bastante interesante. Más CD14 y poco más, que tiene habilidades para esquivar, que lo hacen relativamente correoso. Eso sí, silueta 5, blindaje 5, PV6. Es relativamente resistente. Así que, bueno, no deja de ser una torreta de disparo bastante dura. Eso sí, no tiene ni coraje ni nada y la típica voluntad 12 panoca. El Hawkins, hospitalero, el Kyle Hawkins. Este perfil no deja de ser un hospitalario, una IP, con fusil de precisión multi, no está mal, por 36 puntos. También es Wildcard, con lo cual, bueno, puede entrar en cualquier sitio. Y oye, como cualquier hospitalario, competente en CC, buen tirador, tropa religiosa, chapa relativamente buena, 4, su PV6, su sigilo, en fin, no está mal. Lo único que, bueno, como veis la tónica, ¿no? IP 47 puntos, IM de 20 y pico largos 30 puntos, más de 30, en fin, el coste en Winter se dispara bastante a la que te sales de los fusileros. Entonces eso hace que cueste trabajo encajar todos los perfiles caros, que sobre el papel son buenos, pero claro, luego la combinación que tienen es lo que afecta. El Caballero de Justicia, bueno, básicamente yo creo que es la mejor IP que tiene ahora mismo Winterfell y posiblemente una de las mejores IPs de Panoceania. Vale, bueno en CC, buen movimiento, el que sea 15-5 hace que en general sea mejor que las IPs de 10-10. CC23, CD14, Física 14, tiene unos atributos bastante elevados en cualquier punto, incluso tiene blindaje 5 y PB9, silueta 2. Este tío tiene un coste muy similar al Void, lleva unas armas muy similares, Spitfire o lanzamisiles, es Wilcar, enlaza con quien tú quieras, puede ser teniente, tienes una opción de despliegue avanzado, incluso una de hacker y una de observador de artillería. La de hacker, por la voluntad 13 y el PB9, se acaba convirtiendo casi en el mejor hacker que puedes tener en Winter, o de los mejores. Entonces, ahí está. No obstante, claro, tiene un coste entre 40 y pico bajos, 50 puntos. No siempre le vas a encontrar un hueco, ¿vale? Pero ahí está. Los caballeros hospitalarios. Estos tienes como un pequeño destacamento de hospitalarios, puedes jugar hasta 3, tienen opciones de enlace. El hospitalario es una IP, buen CC relativamente, se defienden en combate cuerpo a cuerpo, disparan bien, C14. Tienen opciones de médico, no está nada mal. Eso, como su opción puede ser teniente, incluso. Oye, un HMG tampoco va mal. Incluso tienes un perfil de despliegue avanzado con escopeta, tienes perfil de escopeta. Y los hospitalarios rondan los 29 y los 37 puntos. Con lo cual, está muy cerca de muchas de las IMs. Así que eso también es de estas cositas que hace que pese, ¿no? Es decir, oye, que meto una IM o una IP. Pues depende. Pero tiene esos costes que hace que no te entre todo. O sea, a la que empiezas a meter de esta gente, te empiezan a quedar muy pocos puntos para las tropas baratas y al final eso se nota. El orco. Bueno, pues el orco, otra IP, que también ronda los 29 puntos y los 37 puntos. Es una IP muy vainilla, la IP vainilla de Pano. Prácticamente no tiene nada especial.
Eso sí, movimiento 15-5, como casi todas las IPs vainilla ahora en el juego. C14, chapa 4, PB3. Es bastante inferior a lo que es un hospitalario, pero bueno, no tiene ni tropa religiosa ni frenesí, que oye, hay veces que mola no tener acceso a esas habilidades. Tiene opción de teniente, incluso opción de hacker, tiene acceso a, recordemos que el orco es un perfil que tiene muchas variantes, que si orco Winterford, que tiene trepar plus, que si orco Varuna, que gana sigilo, un montón de cosas. Aquí, para mí, a mi modo de ver, los dos perfiles más interesantes son el de HMG, porque no deja de ser un HMG de 37 puntos que puede ir con fusilero, eso quieras que no se agradece, o el Feuerbach, que igual pues se mete en una plataforma relativamente resistente con un CD alto que también puede enlazar con fusilero. Así que son los dos perfiles que yo destacaría. El Jotun básicamente es un TAC, mamotreto, chapa 10, PB9, CD15, HMG, multi, lanzallamas pesado, Panzerfaust. Por 87 puntillos, que tiene opción de teniente por 2,5 de cap en vez de 1,5. Como teniente, a mí no se me ocurriría meterlo en la vida. Como TAC, per se, pues sí, porque te pueden salir listas que te mole meterlo o que digas, oye, quiero. ¿Qué es lo que ocurre? Que estás bastante expuesto si no empiezas. Es el problema en general de Winter. Es un tag competente, pero también recordemos, no impone penalizadores a ser impactado y demás, y entonces al final, por mucha chapa 10 que tenga, cuando se empiezan a perder enfrentadas, se empiezan a fallar tiradas de chapa y oye, y no deja de ser casi un tercio de tu lista, en un sectorial además que estamos hablando que no es especialmente barato más allá de los fusileros. Remotos. El Bulletier. Bueno, el Bulletier es el típico remoto con mimetismo -6, Epifire y oye, ahí está. En el caso de Winter, bueno, ya lo veremos luego a nivel de enlaces y demás, puede hacer dúo. Más opciones que tenemos en Winter de remotos. Bueno, el Peacemaker, recordamos que es el remoto C12 Spitfire o escopeta, lo que quieras, con un remotillo con lanzallamas al estilo Auxilia que empieza con despliegue avanzado. Es otra opción más que podemos meter en media mesa. Vale. Por 20 puntos, 26 puntos, uno de cap de Spitfire, no deja de ser una opción relativamente interesante para defender pues, otros perfiles, otras tropas que he metido ahí y añadir un poquito de potencia de fuego. O plantillas para jugar al tradeo. El lanzamisiles guiado, bueno, por 15 puntillos, o sea, por 16 puntos, 1,5 de cap, pues si quieres jugar al tema del guiado, pues ni tan mal. Aunque Winter tampoco tiene un acceso a hacker que digas, oh, es que lo voy a marcar todo. Así que para mi gusto no es el perfil más auto-include. El Fugazi, con disponibilidad 3, tal vez sea la mejor tropa oradora a la que tiene acceso Winterfell, ¿vale? Ya sabéis, el remoto típico MOE 15-15 con mimetismo, voluntad 13, pulso flash por 7 puntillos, que prácticamente cualquier ejército tiene acceso a ellos. Mulebots, pues bueno, ya sabéis, el típico remoto con bagaje que puede tener el desactivador por 8 puntillos, el de Hacker Evo, si estamos jugando remotos con abundancia, varios Peacemaker, varios Bulletier y demás, pues lo mismo te sale a cuenta tener el remoto este para poder darles puntería. Y bueno, recordemos que en este ITS 14, que es cuando se está grabando esto, pues en algunas misiones el Evo te da una orden extra. Con lo cual, oye, pues te puede interesar. Eso sí, si empiezas a meter muchos remotos, son muchas peanas grandes. No todas las mesas te van a permitir jugarlo bien. Palbots, pues nada, el típico remoto periférico que puede asignarse a médicos e ingenieros. Si no estás jugando las opciones de médico e ingeniero enlazado, suele ser una muy buena adición. Eso sí, solo hay disponibilidad 2 en Winter. El Pathfinder, típico remoto pulso flash con fusil combi, sensor, ataque triangulado. No deja de ser un especialista que no está mal, MOE 15-10, CD11, eso sí. Y bueno, en este ITS-14, que también es cuando estamos grabando esto, tiene sentido táctico. Con lo cual, no deja de ser una buena adición, pulsa botones y para hacer cosillas. Y teniendo 2 niveles de inconsciencia, si tenemos el ingeniero por allí cerca, tampoco va mal. Ahora bien,
El Sierra. Bueno, HMG, reacción total. No hay mucho más que decir de esto. No deja de ser una buena tropa de hora y no deja de ser también una opción interesante en turno activo. Sigue siendo un HMG, eso sí, CD11. Y luego ya pasamos a los batidores de Winter. El Kunai Solution, que básicamente es como un ninja mercenario, no solo está en Winter, está en otros muchos sitios. Bueno, ¿qué es lo que le ocurre? CD11 es como un ninja relativamente bueno en CC, eso sí, tiene despliegue avanzado, no infiltración y tiene trepar plus, tiene movilidad. Ahora, va equipado con un fusil de precisión shock por 31 puntos y despliegue avanzado más 10 centímetros. Se queda un poco corto con ese CD11. Y el sniper no tiene ni despliegue avanzado. Con lo cual, con CD11 por 34 puntos, hay tantas otras opciones que personalmente creo que tiene poco uso aquí. O sea, sí puedes hacer una hora muy sorpresiva, vale. Puedes hacer un ataque sorpresivo también. Pero con CD11 tampoco vas a ir muy lejos con ráfagas. El Locus. El Locus es una de esas opciones que tiene infiltración. Creo que es la única infiltración de la que hemos hablado hasta el momento. Perfiles de hacker asesino, fusil de precisión incluso, escopeta de abordaje con granadas y dropbear, fusil combi breaker. Su fusil carga de Will Parrot para mí es el perfil más interesante porque es el más barato, vale 25 puntos. Y luego el de hacker, también es bastante interesante para algunas misiones. La verdad que es una tropa que entre si tienes hacker y las cargas de y demás puede hacer mucha faena. El único problema que tiene el Locus es, pues eso, 25 puntos, 34 puntos. No es barato, tampoco es de los más caros, pero es una tropa, volvemos a lo de siempre, como el Noken, empieza avanzada en media mesa y, coño, cualquier tropa enemiga con escopeta o plantilla va a llegar y va a ignorar tu mimetismo -6, con lo cual sufre. Si no empiezas, se encuentra en una posición bastante precaria para poder jugar. Entonces al final tienes que desplegarlo muy atrás y estás perdiendo gran parte de la ventaja. El del subfusil, cargas de Will Parrot, a mí me gusta especialmente. Si meto los dos, la disponibilidad total, que la disponibilidad toda la que hay en Winter, que es 2, para intentar infiltrarlos. Y oye, si entra el Will Parrot, puede hacer daño, ¿eh? Pero no es para todas las listas ni todas las misiones. Lian Kai. Lian Kai, otra tropa buena en combate cuerpo a cuerpo, no es exclusiva de Winter. Creo que pocas, Sona tampoco. Lo único que tiene es despliegue avanzado más 10, no está mal. Impetuosa, regular. Mimetismo, sin incapacidad por herida, es una tropa relativamente correosa. También tiene bonos de esquivar y demás. No tiene mal equipo, porque tiene escopeta, chain, explosiva. Bastante bueno en combate cuerpo a cuerpo. Tiene acceso a Berserk. La verdad que tiene un buen elenco de habilidades. Como siempre, bueno, tiene que llegar. En Winter es más complicado que llegue porque no tiene humo, con lo cual tiene que llegar a las bravas. Pero es una opción bastante buena para acompañar este despliegue avanzado que tienes en Winter, para acompañar, por ejemplo, al cazabestias, para acompañar a Uma, para acompañar a un Peacemaker, etc. Te hace una pequeña línea de defensa, porque bueno, entre las esquivas, las armas que tiene sin incapacidad, puede aguantar un poco de daño, así que a mí me gusta mucho dentro de Winter. Y esto es un poco en cuanto a los perfiles, que, oye, hemos tardado un poco. Luego ahora vamos a ir con los enlaces y hablaremos un poquito de estrategias y cómo funciona Winter. O bueno, más bien vamos a empezar lo que es Winter y vamos a ir a desglosar un poco bueno, a desglosar un poquito los enlaces, básicamente, que es donde está la chicha del sectorial en realidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opciones de sectorial de enlace tenemos en Winterfell? Pues bueno, para empezar, como dato característico, ya que es de los pocos sectoriales, no es el único, pero es de los pocos, que tiene acceso a un doble Harris, ¿vale? Luego hay otros que tienen sin límite, como puede ser, por ejemplo, el caso de Toja, en fin. Hay ejércitos que tienen otras idiosincrasias, otras sinergias, pero en el caso de Winterfell, básicamente tenemos acceso a un core y dos Harris y ilimitado de dúos, ¿vale? Y bueno, pues con esto en mente vamos a empezar, en este caso voy a tirar primero por los Wildcard, ¿vale?
Ya los he ido comentando cuando iba hablando de los perfiles, pero bueno, para no olvidarnos ninguno, y sí para comentar un poco qué tipo de wildcard hay y además qué etiqueta mantiene, ¿vale? Bueno, de wildcard tenemos hasta un Caballero Justicia, hasta 4 Carjus, Queen, que cuenta como fusilero, Uma Sorensen, que cuenta como fusilero o Nise. Yo creo que aquí es un poco el intento de tener una Nise que no cueste cap, opción de teniente, un guiño guiño. Shona Carano, que no cuenta como nada tampoco. Gunnar, que cuenta como fusilero y como Carhu. Al final, bueno, tiene Trepar Plus, igual que los Carhu, tal. Y Agnes, que también es wildcard, pero no cuenta como nada, ni como fusilero. Yo creo que si contara como fusilero sería una opción un poquito más interesante para el Fireteam de fusilero. Pero así sola se queda un poco por debajo del sanitario, por ejemplo, de los horas de artillería. Al final te está aportando plantillas y demás, pero no para el core, como mucho para cualquiera de los otros. Al final, bueno, eso. Yo creo que debería tener lo de la etiqueta de fusilero, pero no es el caso. Y bueno, vamos a ir pues al Fireteam de fusileros, que puede ser Harris o Core, y tiene que estar formado entre 1 y 5 fusileros, hasta 2 orcos, hasta 1 enfermero y hasta Hawkins, ¿vale? Aquí Hawkins no es wildcard, pero bueno, al final entra en bastantes enlaces, con lo cual casi. Luego tenemos el dúo Harris y Core de Nise, de 1 a 5 Nises, a la que se pueden unir hasta un maquinista Winterford, de 0 a 1. Y luego tenemos lo que se conoce como el enlace Fireteam Winter Alpha, que puede ser dúo Harris o Core también, que es de un obligatorio, que puede ser obligatorio asterisco 5 orcos o asterisco hasta 3 Vargar. Aquí sí que es verdad que es el tema de, coño, los Vargar tienen disponibilidad 5 porque no dejas hacer un core 100% de Vargar, ¿no? Pero bueno. Luego tenemos los Fireteam de Winter Beta, que pueden ser dúo o Harris, no hay opción de core, que es un Carhu, o de asterisco 3 Carhu, asterisco 3 hospitalarios, asterisco 2 caballeros de justicia, asterisco 2 Void. Es decir, con uno solo de estos ya haces un enlace de esta tipología. Y luego lo puedes acompañar, aparte de mezclarlo entre ellos, con hasta un enfermero, hasta un Nise y hasta Hawkins, ¿vale? Y adicionalmente a esto tenemos el enlace de Chaxa Long Arms, que va de 1 a 3. Y es dúo o Harris. Y luego adicionalmente tenemos, para cerrar, el dúo de Bulletier, que es de 1 a 2. Como es un dúo, pues básicamente solo tiene sentido hablar de 2. Y dicho esto, esta tabla tan mágica, ¿qué es lo que pasa con ella? Bueno, si os fijáis, hay bastantes opciones que permiten enlazarse con los fusileros. Los orcos, puede haber hasta hasta 2 orcos con fusileros. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que salen pues el típico core de tropa baratuna básica que tenemos en casi todos los ejércitos, ¿vale? Y bueno, luego lo puedes aderezar con algo un poquito más pesado, aunque pierde esa opción de core puro. Pero bueno, como tienes ese acceso a doble Harris, puedes hacer Harris con una IP, que no es la mejor IP del juego, pero oye, una HMG enlazada de Ráfaga 5 con CD14 nunca está mal y sale relativamente barato. Al final son 37 puntos. El sanitario, por ejemplo, fusilero son 12. Ya estamos hablando de, si mal no me salen las cuentas, 49 puntos. Si metemos otro fusilero normal, son 59 puntos. Es decir, por 60 puntos, pues tienes 3 tropas con Ráfaga 2. Oye, que disparan medio bien a larga distancia y luego a corta son 4 tiros a CD12. Tampoco está mal, ¿no? Luego, por ejemplo, el Harris de Nises también sale bastante bien y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Si nos fijamos, hay mucho acceso a wildcard que son caros en general, porque salvando Agnes y Queen, el resto se van por encima de los 25 puntos. Queen son 23, si mal no recuerdo. No es barato, pero tampoco es hiper caro. Entonces, al final, Winterford, como ya le ocurría al principio, ¿vale? No es nuevo, el único que ahora casi que está más potenciado todavía,
hace mucho uso de esas opciones Wildcard que tiene. Al final te vas a encontrar seguramente listas que, vale, puedes llevar el Fireteam puro de fusileros, puedes llevar un Harris de fusilero con orco y luego puedes llevar por otro lado, pues no sé, un dúo de un Void con un Wildcard, con un Karhu, por ejemplo, o un Justicia con un Karhu, tirando de los enlaces beta, ¿no? Y entonces con todo esto, ¿qué vas a tener? Al final vas a tener una o dos tropas que siempre van a poder hacer un tipo de enlace bastante interesante, algún core, y vas a poder acompañar con estos Wildcard. Así que vas de alguna forma a ir pudiendo reformar los enlaces conforme vaya pasando la partida, o vas a poder formar los enlaces como mejor te interese en el momento del despliegue. No obstante, tienes que planear de alguna forma cómo vas a desplegar, cómo vas a formar los enlaces, porque, claro, hay algunos de estos Winterford Beta que sí que tienen muchas opciones entre ellos, pero les cuesta un poco más irse a cores, por ejemplo. Y, claro, no puedes tener 3 Harrys, puedes tener 2 Harrys y un core, aunque sea de 3. Entonces esto es algo que tienes que tener en cuenta y no ilusionarte demasiado con los que solo tienen acceso a Harrys. Entonces es algo a contemplar. Pero bueno, normalmente como vas a hacer uso a lo mejor de 3, 4 Wildcard, vas a tener reemplazos y muchas opciones a la hora de formar tus enlaces. Es el punto fuerte de Winterford, es el punto divertido de Winterford, pero claro, esta flexibilidad a la hora de enlaces está muy chula, pero le presenta pues unas ventajas y unas desventajas. Al final, en el caso de Winter es como el motivo para jugarlos, el jugar con estas sinergias, el ir cambiando. También es un ejército que tiene acceso a tropas con super salto, a tropas con trepar plus y se encuentra con bastante movilidad, con lo cual es divertido desde ese punto de vista porque puedes jugar bastante con la escenografía. De hecho, a modo de ejemplo, he tenido varias partidas en las que, por ejemplo, el Karhu con el Trepar Plus y el Feuerbach en último turno pues se ha sacado una línea de tiro para matar una tropa chichosa y hacer daño al rival, porque a lo mejor lo he pillado de espaldas porque es que ni se esperaba que algo le pudiera disparar allí. Pero claro, son tropas extrañas. A lo mejor se ha dado la situación de porque con el Carjo podía hacer un salto de 15, subirme encima de un edificio sin perder demasiado tiempo y luego he podido trepar plus y inclinándome sobre el lateral del edificio llegar a esa línea de tiro. Eso no lo puedes hacer con prácticamente la mayoría de los ejércitos. A pocos ejércitos se pueden permitir ese tipo de movilidad y claro, aparte también tienes que jugarlo. Y por ejemplo, el Vargas del fusil de precisión K1, también con el super salto, muchas veces se puede subir a un edificio y sacar de pronto una línea de tiro con un gasto relativamente bajo de órdenes, porque no tienes que ir a buscar la escalera, directamente saltas y te subes arriba y a la siguiente media orden ya puedes disparar sin mucho problema, ¿no? Entonces, tiene ese punto chulo de juego, porque es todas las habilidades que tiene tienes que jugarlas, pero luego tiene un punto frustrante. Y cuando digo frustrante me refiero a tal vez la debilidad o el problema que tiene Winterford a día de hoy. Y bueno, ¿cuál es este grandísimo hándicap que estoy comentando? ¿Cuál es esta problemática? Bueno, como recordaréis, al principio hablaba mucho de los perfiles de la media mesa de Winterford. Aunque a día de hoy, tras los cambios en UMA, la aparición o la adición del cazabestias a Winterford, de pronto tienes un poquito más de opciones. Sigue estando muy limitada, sigue siendo una media mesa cara, poco eficaz, porque no son los mejores en un área. Y vale, ya puedes meter más marcadores de camo, puedes acompañar con los Peacemakers, puedes meter los Noken, ya un poco más acompañados. Pero si empiezas a meter todo esto para que tu media mesa no se venga abajo a la primera de turno, te empieza a lastrar en lo que tienes atrás. Y cuando esa media mesa sufra,
vas a tener que salir. Entonces, al final, el rango de puntos de Winterfell hace que estés empeñando mucho de tu juego, muchísimo de tu lista, en que la media mesa funcione. Y es una media mesa que no tiene fácil funcionar porque va a estar siempre en desventaja, o casi siempre, con la media mesa del rival. Porque la mayoría de la gente tiene acceso a una media mesa con marcadores de camo. Marcadores de camo que además tienen acceso a plantillas. Entonces te encuentras que si no empiezas vas a tener un problema, porque no tienes forma de defender esa media mesa con seguramente lo que tengas detrás de ellos. Entonces te encuentras en este punto que es como, ¿puedes jugar a media mesa con Winter? Bueno, puedes meter algunos perfiles, pero oye, no puedes tampoco abusar. Tienes que escoger muy bien qué quieres en esa media mesa. Este es uno de los principales problemas que tiene. Luego, apenas tiene tropas sorpresivas. Al final, más allá de un Noken con una mina y Uma o el cazabestias, todo se sabe lo que es. Bueno, tienes acceso también al kunai, pero nada más. Al final, la sorpresa que tienes con Winter es tan limitada que es muy poco probable que el rival se sorprenda o no sepa leer. Al final es como, bueno, sí, de esos dos marcadores de camo, uno puede ser Sona o el cazabestia. Ya está, no hay más opciones. El perfil que es el que es, no hay más. La diferencia a lo mejor con el cazabestias es que es ráfaga 2. Y luego además son perfiles que prácticamente el de cazabestias lo tiene todo el mundo, con lo cual tampoco es que digas, oh, es que es de Winter. No, está en todos lados. Lo que pasa es que, bueno, que en Winter pues es un plus porque es que no hay otra cosa. Entonces, aunque tienes una media mesa que a veces puede parecer potente porque tiene DDO, porque tiene un montón de cosas, se tiene que dar la situación de que tienes el rival correcto enfrente. Entonces es muy poco flexible en ese punto. Cuando estás jugando media mesa en Winter, tienes poca flexibilidad. Toda esta flexibilidad que tienes a la hora de hacer enlaces, de combinar, de jugar con Winter desde tu zona de despliegue, cuando empiezas, conforme vas metiendo más en media mesa, lo vas perdiendo. Eso es un problema y una situación a tener en cuenta. Que ojo, la media mesa de Winter, si abusas de ella y tienes el rival adecuado enfrente, lo puede pasar muy mal, ¿vale? Porque hay algunas facciones que tampoco tienen una media mesa extraordinaria y entonces ahí sí que puedes empezar a brillar, sobre todo además si no tienen visores, etcétera, etcétera, ¿no? Y tampoco tienen ellos una cantidad brutal de mimetismo, ¿vale? Ahí puedes incluso sobrevivir un poco. Ahora, aunque no tenga una media mesa muy potente, si el rival tiene acceso a warband rápidas con humo, pues tipo, por ejemplo, casi cualquier moto, Morlocks y demás, vas a sufrir porque tu media mesa es cara y cualquier intercambio, cualquier pieza que llegue y te ponga un chain, vas a sufrir porque además tampoco vas a tener unas físicas para esquivar que digas, wow, vale, tengo DDO, o sea, mimetismo -6, si decide dispararme esta tropa tan mala, es que va a ir muy mal y yo esquivo bien. No, es que cualquier warband chusquera te dispara 3 o 4 tiros con la pistola, o 2 tiros con la pistola, va a 10, 9 y tú esquivas a 10 con un Noken. O sea, al final estás muy fastidiado. Si tú decides poner escopeta, porque también llevas escopeta, el otro te va a poner la plantilla, lo más seguro es que el rival pierda 10 y tú estés perdiendo 30 puntos. Entonces, son una serie de cosas que, ostras, sufres. Entonces, la media mesa se puede jugar, pero no puedes basar tu estrategia exclusivamente en listas de media mesa. Tienes siempre, si vas a un torneo, que pensar muy bien la otra lista, cómo la haces. Y si es una liga o una partida suelta, tener muy claro contra qué vas a jugar y qué misión vas a jugar, ¿vale? Para abusar un poco de la media mesa. Si no, pues va a haber una pieza, 2 piezas, 3 piezas máximo. No vas a ir a más. Lo cual hace que, bueno, sea relativamente fácil acabar con la media mesa de Winter. Sobre todo si no vas primero. Que con voluntad 12 o 13 de un teniente no es lo más complicado el que no puedas escoger si quieres ser primer jugador o segundo jugador. Pero bueno, no obstante, a pesar de que la media mesa es un problema en Winter, se puede jugar, como ya he dicho varias veces, no es el principal problema que tiene Winterfell. ¿Cuál es el principal problema que tiene o que te vas a encontrar cuando decidas jugar con Winterfell? Pues básicamente es que salvando el pulso flash, la hora de pulso flash, o vas a invertir mucho cap
en una hora de mediana calidad, fusilero enlazado en core puro con lanzamisiles o francotirador. Es verdad que no son demasiado caros en punto, pero va a ser más o menos una hora que va a ser la mitad de tu lista. Eso significa que te van a quedar en el otro lado, para invertir este 1,5 de K, vas a tener opción a un par de HMGs más. No vas a tener nada más. Como hablaba, seguramente no vas a tener media mesa. Y vas a tener que salir de tu zona de despliegue a tiros, porque no tienes humo, no tienes tampoco motos, no tienes un montón de cosas que tienen movilidad. Lo más que tienes son tropas que mueven 15, que sí, que está muy bien, pero tampoco puedes vivir de cauteloso. No todas tus tropas mueven además 15. Entonces ya empieza el lastre. ¿Qué significa? Que en tu turno activo estas tropas, oye, tienen que salir y tienen que hacer cosas. Vale, vamos a suponer que no inviertes puntos de cap en esta hora de mala calidad, en estos fusileros de mala calidad. ¿Qué es lo que ocurre? De pronto, que la hora que vas a usar es la misma que vas a tener que usar en activo. Y aquí es donde empieza otra vez los problemas. Vas a tener que dejar asomadas las mismas piezas que te tienen que abrir camino. Esto significa que te puede salir muy bien porque van a ser tropas relativamente buenas, o te puede salir muy mal. Entonces, el coste de la hora en Winterfell es realmente caro. Es muy, muy lastrante. Entonces, es algo que tienes que tener en cuenta. Sobre todo, sufre mucho cuando el rival puede llevar muchos batidores, muchos warband, muchas tropas relativamente baratas que pueden hacer mucho daño. Por ejemplo, un oso, un perro, porque no tienes unas horas o unas herramientas pasivas para obligarle a ir por otro camino, para obligarle a hacer una esquiva normal y a lo mejor comerse esa mina. No, te va a ir directamente. Si no dejas a nadie asomado, te va a ir a buscar. Y si dejas a alguien asomado, pues entonces van a salir sus tropas en turno activo y te van a reventar tu hora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Winterfell tiene un handicap bastante importante. Si no empieza, ¿vale? Y depende mucho de las tiradas. Normalmente las partidas que vas a jugar con Winter no van a ser partidas equilibradas, de última orden, de me lo estoy jugando. No. La partida con Winter normalmente se va a desarrollar en yo, en mi turno activo, te estoy haciendo tanto daño que vas a venir tan mermado que cada vez vas a ir a peor contra mí. O va a ocurrir lo contrario. Me has abierto en canal mis tropas que tienen que jugar en activo durante mi turno reactivo, porque tengo que usar las mismas piezas para una cosa o para otra, y no voy a poder hacer mucho más allá de eso, y ya está. O sea, no hay más. Ese es el problema y la virtud de Winter. Vas a tener partidas que vas a vencer por mucho o vas a perder por mucho. No vas a tener un término medio. Van a ser, normalmente, no suele haber ese toma y daca, no. Va a ser o daca, daca o toma, toma. No va a haber mucho más. Y eso es un poquito el Winter que tenemos a día de hoy. ¿Es jugable? Sí. ¿Es divertido? En ocasiones. Hay veces también que es muy frustrante. Lo bueno que tiene, que sí que es cierto, que es sencillo de jugar. Hasta el punto, sencillo desde el punto de vista de que como no tienes unas grandes sinergias de camuflado, paracaidista, despliegue oculto, es relativamente fácil hacerte con todos los perfiles. Pero sí que depende mucho de cómo formas los enlaces en cada momento, de cómo ordenas las puntas de lanza, los ataques. Con tantas opciones de Harris, de tropas que pueden mezclarse unas con otras, a veces es complicado elegir el enlace correcto para la situación correcta, ¿vale? Y ahí es donde radica, digamos, el punto o la gracia del sectorial. Y luego en la movilidad que tiene. Pero claro, son puntos que, si bien digo que es sencillo desde el punto de vista de desplegar los muñecos, está muy claro qué es cada cosa y, oye, guay, luego sacarle la chicha es complejo porque te obliga mucho a jugar en el momento, en la partida.
a cambiar el rol de un Fireteam reajustando sus miembros, o a cambiar incluso el rol de casi toda tu lista reajustando los enlaces. Eso está muy guay. Otro problema que tiene Winter es que hay varias tropas como que se solapan en puntos. El Hospitalario HMG, el Orco HMG, el Justicia Spitfire. Casi todos se mueven más o menos en el mismo rango de puntos y tienen un rol similar. Cuesta trabajo elegir entre uno y otro. Y luego está el Void, que si bien te proporciona una plataforma de lanzamisiles bastante interesante, son casi 50 puntos, se va casi un tercio, es casi un sexto de tu lista. En un sectorial en el que más allá de los fusileros todo es bastante caro. Entonces cuesta trabajo encontrar el equilibrio entre estas piezas potentes y los que tienen que acompañarlo. Y además recordemos que, por ejemplo, el Void, para sacarle partido, no enlaza con fusileros, enlaza con cosas relativamente caras. Entonces, encontrar este equilibrio en Winterfell es el punto complejo, es lo que hace que cueste trabajo y que tengas estas partidas de, oye, Stannis Harris ha pillado todo lo que ha tenido asomado y lo ha reventado, y luego los dos Harris en el otro grupo ha tenido órdenes para avanzar y hacer daño y seguir matando. Cuando eso ocurre, Winter funciona de miedo. Ahora, en el momento que tus tiradores empiezan a trancarse contra la hora del rival, estás muy vendido. No tienes herramientas, no tienes esa tropa en media mesa que pueda hacer un mover e ignorarlo, descubrir. No, son tropas que, por mucho penalizador que pongan, se van a tener que abrir siempre camino a tiros, salvando Uma y el cazabestias. Entonces, ¿quieres un reto táctico, por así decirlo, pensando táctico y estratégico, ¿no? De pensar los enlaces, cómo los vas a hacer en el momento del despliegue, cómo van a interactuar entre ellos, cómo vas a ir usando los reemplazos a lo largo de la partida y cómo te vas a adaptar a un posible fallo de uno de tus tiradores? Esto tienes que tenerlo en cuenta. Al final se tiran dados y eventualmente pierdes enfrentadas, porque con Winter siempre vas a tener que enfrentar. Entonces es tu sectorial. ¿Quieres algo también sencillo? Que no tengas que complicarte la vida con reglas extrañas de paracaidismo, despliegues ocultos, camuflados a cascoporro, señuelos, minas y demás. También es tu sectorial. ¿Quieres un sectorial que sea flexible desde el punto de vista del momento de hacer la lista? En plan de los roles están muy definidos, esta tropa es prescindible, esta tropa... Ese tipo de flexibilidad de ir adaptándote sobre la marcha porque tienes diferentes capas, diferentes opciones estratégicas. Winter no es tu sectorial. Si bien tiene mucha movilidad, mucha táctica, mucha estrategia, muchas cosas chulas a la hora de montar los enlaces, al final Winter pasa por enfrentar, no tienes otra. Entonces esto te limita mucho tus opciones en el terreno en el campo de batalla. Pero, bueno, yo reconozco que le estoy encontrando el gusto, me gusta, pero pienso que no es el mejor sectorial de Panoceania, ¿vale? Se queda corto en algunas cosas, tiene conceptos muy interesantes, pero le falta un pequeño ajuste para realmente ser divertido y atractivo a todos los jugadores. Y bueno, dicho esto, espero que os sea útil. Me gustaría que me contarais un poco cómo lo usáis vosotros, si os ha servido, qué echáis en falta en lo que estoy comentando y demás. Y bueno, para cerrar, ¿vale? Os voy a compartir, si queréis, una lista, que os la comento así de seguido, ¿vale? Y la pondré también, evidentemente, en un enlace, con el enlace del Army, porque bueno, para mí es mi lista base de Winterfell, ¿vale? Que básicamente, ¿cómo funciona? Pues es un grupo 1 chiquito de 5 tropas, con 2 Fugazi, para usarlo un poco de hora, un Orco HMG, un fusilero sanitario y Gunnar. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo un punto de lanza que dispara relativamente bien, un tipo que puede pulsar botones y además me puede curar a cualquiera de los otros 2 integrantes del Fireteam. Gunnar, que también pulsa botones y genera cierta defensa, cierto miedo
en su radio de acción, porque al final es relativamente bueno en combate cuerpo a cuerpo. Tiene además también un arma de plantilla en forma de chain call. Y, oye, tiene un sentido táctico, con lo cual son 6 órdenes para ese enlace. Si estoy empezando, si no, pues darán seguramente 2 menos. Y luego, bueno, al final casi cualquiera me lo puedo llevar al grupo grande y me serviría para reformar un enlace de los otros que tengo en el grupo principal, por así decirlo, ¿vale? Y así, oye, chachipem, que sí que serían 2 tokens de mando, pero al final, para más allá de rehacer enlaces, salvo que esté en pérdida de teniente o en retirada, no vas a usar los tokens para mucho más. Luego en el grupo 2, pues tengo el fusilero normal y corriente, que será el teniente, un sanitario, otro sanitario y un fusilero HMG. Y además un fusilero hacker. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí me sobraba el cap y los puntos. Y nunca hace daño. Podéis solo al principio o hacerme completo el core. Luego llevo un Carhu Feuerback más una ráfaga. Recordemos que esta tropa es Wildcard. Dependiendo de la mesa, dependiendo de si voy primero, de si voy segundo y del rival, irá al enlace de fusileros, aunque no sea puro, o irá suelto, o irá con alguno de los otros, del otro posible enlace. O incluso me haré un Harris de 3 y dejaré el resto de fusileros por ahí acostados y haré otro Harris con el que ya tengo premeditado, que es el de Nise HMG, Sona Carano y el maquinista de Winterford, ¿vale? Al final, pues son bastantes puntas de lanza que pueden funcionar en varias capas. Pero claro, fijaros que aquí, más allá de los pulso flash, vas a tener que dejar alguno de estos puntas de lanza medio asomado para evitar que el rival venga y te arrase. Y luego está Lian Kai, que empieza un poquito avanzado y oye, puede tapar un hueco por un pasillo y demás y evitar que el rival venga y te reviente. Generalmente suelo llevar esta lista a casi cualquier torneo, como mi lista plastificada, por así decirlo, salvo que sea alguna tipo contramedidas, altamente clasificado y demás, que necesito también un poco más de chicha de especialistas, aunque aquí prácticamente puedo cubrir todos los objetivos, pero lo que pasa es que se quedan muy cortos los fusileros para según qué objetivo. Y luego sobre todo también si hay misiones de controlar un poco zonas y demás, pues a lo mejor planteas una lista que tenga un poquito más de media mesa. Y si no acompaña la escenografía y el rival es de estos típicos ariadnos, por ejemplo, que ya sabes que van a desplegar todo, casi todo fuera de la mesa, pues entonces vuelves a esta lista si no coges la otra. Y ya está. Ahora ya sí que me despido de este especial. Espero que os haya sido útil y bueno, cualquier cosa comentamos en los comentarios de iVoox, de YouTube o bueno, si os habéis metido en el canal de Telegram, pues en el canal de Telegram. En fin, un saludo y hablamos de Winterford.